Ahora vamos a ver cómo se puede editar o cómo se puede formar el comportamiento de una geometría hacia un plano de trabajo. Cómo a través de los planos de trabajo nosotros podemos hacer que nuestra geometría obedezca lo que nosotros le asignemos. En un inicio hemos creado estos dos planos de referencia y estos dos planos de referencia le hemos asignado cotas y a partir de esa cota le hemos hecho que sea equidistante. Vamos a crear nuevamente otros dos planos de referencia. Para crear planos de referencia, nosotros podemos ir aquí en Create y aquí tenemos plano de referencia y también tenemos línea de referencia. Esa línea de referencia en un momento vamos a ver cómo funciona. Por el momento pues, seguimos con plano de referencia. Creamos nuevamente otro plano de referencia en la parte superior e inferior del plano de referencia central de front back. ¿Ok? A esas dos planos de referencia que acabamos de crear, nuevamente lo acotamos. Normalmente cuando trabajamos, siempre nos aparece primero esta primera barra de trabajos. Una vez que vamos a hacer modificaciones o editar, nos manda a esta parte, a este espacio de Modify y aquí tenemos todos esos elementos que si estamos familiarizados ya un poco con Revit, son muy similares. Tiene sus partes de propiedades, tiene la parte de clipboard, tiene la geometry, tiene control, modify y demás elementos como la parte de acotamiento, de agrupación y de cargar o cargar y cerrar la familia. Entonces esa parte es muy similar a la interfaz de Revit. Si nosotros, por ejemplo, venimos y vamos a crear una instrucción para crear una geometría, vemos que también nos manda a la misma barra de modify, pero ya tiene ciertas características que también, si estamos familiarizados con Revit, podemos notar que son muy similares. En esta interfaz propiedades, en Properties, es lo que ya hemos visto, donde podemos ver las propiedades de la familia que estamos creando. En la parte superior tenemos este icono que nos manda a la Family Category Parameters, en el cual nosotros podemos editar su categoría y asignar algunas condiciones para cambiar el comportamiento de la familia. Luego tenemos para copiar. Esta forma de copiado tiene diferentes funciones. Si nosotros seleccionamos una geometría y le ponemos copiar, veremos que tenemos diferentes opciones. De ahí tenemos el Cut Geometry, Join Geometry, que como su propio nombre lo dice, es para el corte de una familia o la unión. Split Face, que prácticamente nos sirve para señalar en qué cara de trabajo queremos desarrollar o queremos hacer modificaciones. En el Paint es básicamente para pintar alguna superficie que nosotros vayamos a seleccionar. Luego tenemos el Align, que nos sirve para alinear ciertos elementos, como por ejemplo en este caso al hacerle clic, yo puedo seleccionar el primer elemento hacia donde quiero que se alinee algún elemento o algún objeto, y luego selecciono el objeto que quiero que se alinee al primer objeto que yo he seleccionado. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta cara y se alinea. Y una vez que se alinee, nos aparece una opción que es este candado. Si nosotros no le hacemos nada, por ejemplo, le damos escape y, por ejemplo, movemos este plano de referencia, en este caso está obedeciendo. Puede ser que sea una de las opciones que ya está viniendo como actualización de Revit, porque anteriormente en otras versiones uno alineaba y si no hacía ninguna modificación y movía el plano de referencia, esa geometría no obedecía este movimiento. Pero para asegurarnos que la geometría obedezca directamente a este plano de referencia al momento de alinearlo, es recomendable poner siempre el candado. De esa forma, si nosotros hagamos el movimiento que hagamos o pongamos la información que le pongamos a nuestro plano de referencia, la geometría va a respetar esta unión. Luego tenemos la herramienta Move, que bueno, es para mover los elementos que haya seleccionado, el Copy para copiar, Rotate para rotar, Trim para hacer uniones, como por ejemplo en este caso, si nosotros tenemos 12 líneas separadas, con Trim lo podemos unir. Aquí tenemos dos tipos de trim, otros dos tipos de trim, es para uno simple, que es de un solo elemento, o el múltiple, que es para dos elementos, ¿no? Si en caso, por ejemplo, nosotros tenemos estos dos líneas dibujadas hasta esa posición, nosotros con la opción de trim múltiple, seleccionamos el primer elemento hacia donde queremos que se unan y seleccionamos los siguientes elementos para que se unan al primer elemento seleccionado. Damos OK. El offset podemos generar con esta herramienta, por ejemplo, si nosotros requerimos que tenga un espesor esta geometría que nosotros estamos creando, con offset podemos asignarle el espesor, como por ejemplo, no sé, no pongámosle 0,30. Y seleccionando la línea o el conjunto de línea, se va a crear nuevamente la misma figura, pero con el espaciamiento que le hayamos dado en el offset.
Y de esta forma la geometría también cambia. Tenemos el mirror. Este mirror obedece a una línea que nosotros le asignemos. Por ejemplo, si yo selecciono mirror, selecciono el elemento, le doy enter. Si yo lo selecciono a esa línea de referencia, se va a hacer una copia equidistante al objetivo donde yo he seleccionado. Si por ejemplo vuelvo a seleccionar mi familia y le vuelvo a hacer este mirror y cambio, por ejemplo, ya no a partir de esta línea de referencia, sino de este plano de referencia, entonces su mirror es equidistante al mirror que nosotros hemos seleccionado. De esa forma funciona esta opción de mirror y esta segunda opción de mirror de Draw Axe aquí. Nosotros al seleccionar el elemento y seleccionar ese tipo de mirror nos da la opción de dibujar la línea de copia, la línea de equidistante del cual se va a generar la copia. Por ejemplo, ahí estoy dibujando una línea y se va a copiar equidistante a esa línea que hemos dibujado. Luego tenemos esta opción de slip, que por ejemplo, si nosotros queremos cortar esta línea, tranquilamente con esta opción podemos cortarlo. Y la segunda línea que no necesitamos se puede eliminar. Esta segunda opción me parece que aquí no está funcionando. En algunos casos funciona. Vamos a ver si funciona aquí. Esta herramienta mayormente la utilizamos dentro de proyecto. Dentro de estos elementos no se suele utilizar, no se suele utilizar mucho. Con Array nosotros podemos hacer copias equidistantes y de diferentes frecuencias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si agarramos Array y lo copiamos de este punto a este punto, nos dan la opción de elegir cuántas veces queremos que se genere esta copia a esa distancia que nosotros hemos dibujado. Agreguémosle 4 y se van a hacer 4 copias. Cada una de estas copias se va a hacer un grupo. Eso hay que tener mucho en cuenta al momento de generar familias, porque este tipo de array sí nos va a servir bastante para parametrizar la frecuencia de repente si queremos hacer una celosía o queremos que se repitan algunos ciertos elementos según la distancia que tenga. Y esta opción también es parametrizable, por si acaso. Nosotros podemos asignarle un parámetro. En familias de desarrollo estructurales, ahí lo vamos a ver a más detalle. También tenemos la opción de escalar. También tenemos el pin y el que desactiva el pin. El pin básicamente es para seleccionar un elemento y asignarle que ya no reciba ningún tipo de edición. Si nosotros le ponemos pin, por ejemplo, a este plano de referencia y lo queremos mover, no nos va a dejar moverlo. ¿Por qué? Porque está pineado. Si nosotros deseamos que ya no esté pineado, podemos seleccionar este elemento que nos sale al momento de seleccionar el elemento y por el plano de referencia y podemos seleccionar el pin que sale aquí y ya está despineado y ya se puede editar nuevamente. Y con delete, bueno, es eliminar. Y después tenemos elementos de acotación. Bueno, con eso ya hemos desarrollado un poco de esta parte de esta barra de trabajo. Bueno, continuamos con la barra de trabajo para no perder un poco la hilación. En Insert es muy similar también a la interfaz del plano de trabajo de proyecto. Aquí se puede importar CAD, PDF, imagen y hay también familias y también en el transcurso vamos a ir viendo cómo funciona porque también vamos a trabajar algunos elementos que tengamos en CAD para poder importarlo y poder hacer su edición o poder replicar la ficha técnica que tengamos en CAD. En Annotate viene todo lo que es de anotación. En este caso aquí tenemos también para poner las cotas o para poner línea de símbolo, el detail component. Esto nos va a servir mucho para el campo de visualización 2D de la familia. Y de ahí demás tenemos estos otros de barras herramientas son muy similares a la parte de la interfaz de proyecto. Lo que es Revisto y D-Roots son herramientas que se ha instalado de forma externa, entonces ahorita no lo vamos a ver porque son herramientas muy aparte al Revit y muy aparte también a la familia. Bueno, con eso hemos abarcado casi todo lo que es de las herramientas que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra familia y bueno, vamos a continuar. Como ya hemos visto, con Align nosotros podemos coger una vista y poder alinearlo a un plano de trabajo y que ésta obedezca a lo que nosotros le estamos asignando, ¿no? Al plano de trabajo que estamos asignando. Vamos a hacer lo mismo con las demás caras. Con Align seleccionamos este plano de referencia y seleccionamos esta cara de la geometría y le ponemos candado también. Seleccionamos esta otra, ponemos candado también y seleccionamos esta otra y también le ponemos candado. Te das cuenta cuando seleccionamos uno de los elementos, Revit nos resalta cuáles son los elementos que están pineados y hacia qué elementos están bloqueados. Pero sin embargo, este lado no nos bota. ¿Por qué? Porque esta parte fue bloqueada a partir de la geometría. No fue pineada aquí en la parte de la edición de la geometría. Pero de igual forma podemos hacerlo y podemos ponerle su candado. De esta forma ya cada parte tiene su candado. Aquí recién nos bota como si acá lo hubiésemos puesto el candado 2 veces. Vamos a corregir esto.
por si en algún momento querramos hacer otro tipo de forma. Y una vez, ya aquí ya lo volvemos a poner el candado y ya únicamente cuenta candado con los cuatro lados. Le damos OK. Ahora que le damos OK, nosotros podemos mover el plano de referencia y esta geometría va a respetar la posición de esos planos de referencia. La posición que nosotros le pongamos, esta la va a respetar y su movimiento, si se dan cuenta, es equidistante a este punto de origen central. Eso porque nosotros le hemos acotado y hemos acotado que ese plano de referencia sean equidistantes a este punto central de base. Y de esa forma estamos prácticamente a un 50% de la parametrización de esta geometría. ¿Qué nos faltaría? Por ejemplo, nos falta acotar la dimensión completa de esta cara y parametrizarla. Porque si nosotros mandamos esta familia tal cual al proyecto, lo ponemos y seleccionamos nuestro elemento, vamos a cambiar sus unidades con UN. Vamos a dejarlo en dos decimales, OK, OK. Si nosotros seleccionamos nuestro elemento y queremos cambiar sus dimensiones, nos damos cuenta que en la parte exterior y como en la parte interior, no tenemos esa opción de poder editar sus dimensiones. ¿Eso por qué? Y aunque lo hayamos parametrizado hasta cierto punto. Eso es porque no le hemos asignado un parámetro de cota a estas dimensiones de estas caras de la geometría. Entonces, aquí nosotros vamos a acotar y a esta cota que hemos creado le vamos a asignar un parámetro. A partir de aquí, nosotros podemos crear un parámetro y asignarle a esta cota o también tenemos la opción de dentro de Family Type, nosotros podemos crear un nuevo parámetro. Por ejemplo, aquí nosotros creamos parámetro, aquí lo dejamos Family Parameter, ponemos el nombre de ancho, lo dejamos en común, es de distancia, es de dimensión, OK. Y ahí ya se habrá creado nuestro ancho. Pero sin embargo, acá da la opción de 0,0. Si nosotros le damos OK y por ejemplo a este parámetro, ancho lo vamos a manejar de este lado, OK, mejor. Si a este parámetro nosotros le asignamos este parámetro de ancho, va a respetar según la dimensión que tenga actualmente. Si acaso puede ocurrir el caso de que supongamos, le damos control Z, y nosotros vengamos aquí al parámetro de ancho y nosotros le asignemos aquí que sea, por ejemplo, 1 metro, le damos OK. Y si nosotros venimos a este parámetro y le asignamos esta cota y le asignamos este parámetro de ancho, esta va a sufrir una edición. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? En un caso ha respetado la dimensión que tenía en un inicio, pero en ese segundo caso se ha acomodado a la nueva dimensión que se le ha asignado. Si nosotros venimos a esta cota que hemos creado y le asignamos un parámetro a partir de esta opción de create parameter, nos va a salir la misma ventanita. A este le vamos a poner largo. Si se dan cuenta, la opción de type parameter y disciplines están bloqueados. Lo que sí podemos cambiar es su agrupación y si es de tipo o de instancia. En este caso lo dejamos que sea de parámetro de familia y todavía no vamos a ver parámetros compartidos. Entonces ahí le damos OK y de esa forma ya hemos parametrizado estas dos caras de esta geometría. Y si se dan cuenta, al momento de crear el parámetro ha respetado la dimensión que ha estado de un inicio. Pero esa dimensión se puede editar haciéndole clic a la cota y haciéndole clic en la enumeración. Y aquí le podemos poner de repente 1 metro nuevamente. OK, entonces de esa forma ya tenemos parametrizado con cotas a nuestra geometría. Y ahora nuevamente cuando nosotros lo asignamos a nuestro proyecto, lo volvemos a cargar. Esta, si se dan cuenta, cambia su forma porque ya está con dimensiones. Y ya tiene su parámetro de ancho y largo. Nosotros esta familia lo podemos editar a partir de aquí. Podemos poner 2 metros acá, 3 metros acá y va a respetar la información que nosotros le hayamos agregado. Ahora, esto que yo estoy haciendo de editar aquí la familia y luego cargarlo al proyecto y ver su comportamiento, es un ejercicio de testeo. Este ejercicio de testeo es muy importante y eso no necesariamente tiene que hacerse en el proyecto que estén trabajando, no en el mismo archivo en donde tienen su de trabajo, porque estar agregando, desagregando familias al proyecto puede generar también información innecesaria. Entonces, esto ustedes pueden abrir un archivo muy aparte donde tengan texto vacío y solamente les sirva como testeo. Aquí ustedes pueden ir viendo o probando si sus parámetros que la familia que ustedes han creado está respetando los parámetros que ustedes han asignado. Si ponen alguna información y de repente le pueda resaltar, mira, por ejemplo, acá me salió un error, porque como la dimensión es cero, prácticamente la geometría se va a eliminar. Entonces, este tipo de alertas que nos pueden salir al momento de nosotros testear nuestra familia es que nos va a permitir saber si está funcionando bien nuestra parametrización. Para este ejemplo, ponerle aquí cero obviamente iba a generar ese error, pero se ha utilizado para el ejemplo. Entonces, de esa forma, ustedes van testeando si su familia se está comportando de forma correcta.
Y bueno, hasta ahí nosotros ya estamos teniendo un claro un poco de cómo se va parametrizando nuestra familia. Eso lo hemos hecho en la vista de planta, pero también se puede hacer en la vista frontal o en la vista derecha-izquierda. Por ejemplo, aquí nosotros podemos crear nuevamente otro plano de referencia y asignarle una altura. Podemos acotar desde acá la base hasta la altura de nuestro plano de referencia. Y a esto le podemos asignar nuevamente un parámetro de alto. Y lo dejamos en tipo y le damos OK. Y para que ésta respete sí la altura de esta cota, no es como en el caso de en planta que nosotros le podemos editar editando su perfil, ya que su perfil solamente se visualiza para el lado, para los parámetros de largo y ancho. Para el caso de altura, en este caso, sí se tiene que hacer desde la geometría y alinearlo hacia la línea, ¿no? Lo podemos hacer arrastrando a partir de esta opción de edición y juntarlo con el plano de referencia y ahí nos va a saltar un candado. Si no lo quiere de esa forma, también se puede hacer con Align. Seleccionan el plano de referencia y se pega y se pone el candado. Y de esa forma, nuestra geometría va a respetar ese plano de referencia según el parámetro que tenga. Vamos a dejarle en 1 metro. Entonces, de esa forma ya tenemos parametrizado la altura, el ancho y largo de nuestra familia. Ya más o menos tenemos en claro cómo funciona la creación de los parámetros, la creación de nuestro plano de referencia. Todos estos puntos ya lo tenemos más claro y podemos ya ir ingresando a desarrollar la familia según especialidad. En este caso, nosotros vamos a iniciar con la especialidad de estructuras. En la especialidad de estructuras, si nosotros venimos al proyecto, venimos a la opción de Structure, podemos ver que tenemos la opción de viga, de muro, columna, suelos y todas estas opciones que nos ofrece la interfaz de Revit. Vamos a enfocarnos en el desarrollo de columnas, en el desarrollo de vigas. El floor vamos a ir viéndolo más adelante. Vamos a ver su comportamiento según cómo funciona, ya sea para si tiene elementos como ladrillos y otro tipo de elementos para ver su función. Y para este caso, de estas familias estructurales, vamos a iniciar con una columna. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a guardar esta familia, ¿no? Lo vamos a guardar y lo cerramos. Para la creación de una familia, en este caso de una columna estructural, venimos a nuevo, venimos a familia. Mayormente vamos a trabajar con las familias de Generic Model. Esta plantilla de Generic Model nos dan diferentes plantillas. Nos dan plantillas de Ceiling Base, Face Base, Floor Base. Todas estas categorías de estas plantillas nos van a permitir poder crear la gran parte de la mayoría de familias. Y luego de ello se le puede cambiar su categoría para que cumpla ya sea si es que es un muro, una columna o una viga. En el caso particular de la columna, si nosotros venimos acá al proyecto y así y queremos colocar una columna, y por ejemplo, en este caso, en el ejemplo solamente tenemos una columna que es metálica, ¿no? Pero su comportamiento es muy similar. Venimos al 3D y ahí tenemos la columna. Ahí tenemos la columna. Y si se dan cuenta, nosotros en este proyecto tenemos desarrollado dos niveles. Level 1, nivel uno, nivel 2. Y nuestra columna tiene un comportamiento basado en la base y en el top. ¿Qué quiere decir? Que trabaja a dos niveles. Nosotros podemos asignarle estos niveles. Por ejemplo, el base, la base, podemos asignarle que sea, en este caso está trabajando en nivel uno con una dimensión negativa. Por eso es que se está formando la geometría hacia abajo. Y el top también está en nivel uno, pero está en 0,0. Es por eso que el top de la columna está pegado a este nivel uno. Si yo, por ejemplo, agarro la columna y el top le pongo a 1 metro, esta va a crecer. Del nivel va a crecer 1 metro. Referencia a este nivel que se tiene asignado. Si yo a este top lo edito y le pongo que esté referenciado al nivel 2, esta va a crecer más, pero va a crecer 1 metro adicional, porque acá se le está asignando. ¿Ok? Pero si yo acá le doy 0, se va a pegar al nivel que está referenciado, que en este caso es nivel 2. Y yo puedo acá también seleccionar la columna y poner que la base está en 0 también. Y se va a alinear al nivel 1, ¿no? Entonces, de esa forma, tiene su comportamiento particular la familia de la columna. No es como es en este caso la familia que hemos creado, en el cual no necesita de dos niveles. Solo se requiere de un nivel para poder crearlo o poder replicarlo. Nosotros si venimos a la barra de arquitectura y ponemos algún otro componente, aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, ponemos esta mesa, se comporta de la misma forma que en la familia que hemos creado. Se crea a partir de un punto de origen y no requiere de otros niveles. Si nosotros seleccionamos la familia, nos da la opción de level, está en nivel uno, pero nosotros podemos cambiarlo también su nivel.
y se cuenta desapareció. Y no es que se haya borrado, sino que nuestra vista, como está en nivel uno, no se va a visualizar, ya que esa familia está en nivel 2 y está en la parte superior. Si venimos al 3D, podemos notar que aquí está la familia, está en la parte superior, que es un caso diferente cuando es la columna. La columna sí trabaja con dos niveles de base, nivel inferior y la parte superior, que es el base y el top. Vamos a nuevo, family, y vamos a crear una nueva familia de columna. Pero en este caso tenemos una plantilla de Structural Column. Vamos a abrirlo para analizarlo un poco. Y eso también nos viene con información. Nos dice el ancho y largo. Si venimos a front, nos viene la altura, pero si se dan cuenta, ya viene con dos niveles, nivel inferior y el superior. No es como el Generic Model que únicamente venía con un solo level. Veamos la otra plantilla de Meta Generic Model to Level Based. Aquí está. Si se dan cuenta, esta plantilla viene un poco más limpio. No es como esta plantilla que ya nos viene de información determinada, ¿no? Que nos viene información ya asignada. En este caso nos viene más limpio. Si vamos al front, de igual forma. Bueno, el front es sí muy igual. Igual se ve los otros planos de referencia que han sido creados y ese está más limpio. Para crear de repente una, dos familias, esta diferencia como que de repente no afecta. Pero si es que ustedes entran ya a un campo en que ustedes van a desarrollar únicamente familias paramétricas, el tener que eliminar, editar estos parámetros, estar eliminando y creando parámetros que ya no les sirve o editarlos, pues puede consumir un cierto tiempo de trabajo. Yendo directamente a la plantilla de Two Level Based, ya esos trabajos se pueden minimizar. Teniendo eso en cuenta, mi recomendación es que se pueda trabajar en esta plantilla y ya luego asignarle su nueva categoría. Otro punto que también les quería mencionar es que, por ejemplo, si nosotros venimos a crear o al abrir una plantilla y vemos todas las plantillas que tiene, que nos comparte Revit, nos podemos dar cuenta que no toda categoría tenemos asignado en esas plantillas. Hay categorías que únicamente se van a poder encontrar al momento de que tú quieras editarlo, al momento de crear su familia. Ahorita lo tenemos con Generic Model y lo vamos a cambiar a Structural Column. Acá está. Designamos, le damos OK. Sus parámetros de sus propiedades han sufrido un cambio. Le vamos a dar control Z. Así era en un inicio. Y al momento de cambiar su categoría, ha cambiado la estructuración de sus propiedades. Es porque un structural column tiene también sus comportamientos, tiene sus parámetros asignados. Vamos a borrar esta plantilla, que no la vamos a utilizar. Y en este caso, vamos a iniciar con una columna en T, una plaquita en T, para ver sus dimensiones, para ver su comportamiento. Al momento de nosotros crear una familia, siempre es recomendable organizarse cómo vamos a querer que tenga el comportamiento de esa familia o cómo vamos a querer que sea el posicionamiento, cómo vamos a modelarlo. Al momento de insertarlo a nuestro proyecto, vamos a querer que para crear esta columna o este elemento, su posición sea la parte central o una esquina. Entonces, eso vamos a tener mucho en cuenta. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una placa en T, voy a hacer un recorte de esta parte. Entonces, a nosotros al momento de crear este tipo de familia, nosotros podemos modelarlo o podemos crear su perfil de esta forma, teniendo en cuenta que su punto central de esta columna está acá en el centro. Pero nosotros también podemos alinearlo a esta parte y hacer que su comportamiento sea de esta forma y que su punto base de creación sea aquí. Ese ya es otro comportamiento diferente. Analizar cómo vamos a querer que se comporta o qué comportamiento va a tener al momento que nosotros lo ingresemos dentro de nuestro proyecto. Otro punto muy importante tomar en cuenta es ir viendo los parámetros que vamos a necesitar para crear nuestra familia. No siempre se va a lograr crear todos los parámetros necesarios, ¿no? En el transcurso que ustedes van desarrollando la familia se puede ir asignando nuevos parámetros, pero los generales, como en este caso, vamos a necesitar un parámetro que nos diga la dimensión de este lado, un parámetro que nos diga la dimensión de este otro lado. Esos dos lados son principales. La dimensión que nos diga de repente este ancho, este espesor. Los parámetros que también que nos diga este otro espesor y de repente otro que nos diga este otro. Esta información es la que nosotros vamos a ir creando, asignando según lo requiera la familia. Entonces vamos ir ya entrando a la creación de esa familia y vamos a empezar por la creación de los planos de referencia para darle la forma de nuestra geometría. Seleccionamos nuestro plano de referencia y con el teclado CS podemos replicar este plano de referencia. Podemos crearlo uno en esta parte superior, uno en un lado lateral y en el otro lado lateral. Y podemos asignar nuevamente otro en esta parte
Entonces, una vez que tenemos estos planos de referencia, nosotros podemos ir acotando, ¿no? Podemos acotar esta parte que sea equidistante. Vamos reduciendo un poco su dimensión. Podemos asignar otro plano de referencia hacia estos lados y que estas también sean equidistantes y que tengan una dimensión hacia este lado, ¿no? Y esta parte central también que tenga su dimensión. Las cotas se están viendo un poco grandes en este caso. Nosotros podemos cambiarles su escala para que el tamaño de texto de estas cotas se reduzca. En familias como lo que es en MEP, así vamos a editarlo a una escala más pequeña, ya que son elementos más pequeños. Aquí ya tenemos, si se dan cuenta, ya se va formando poco a poco la forma de la columna en T. Luego podemos poner esta dimensión y podemos poner esta otra dimensión. Una vez que ya tenemos esto, nosotros podemos asignarle parámetros. Por ejemplo, este parámetro le podemos asignar que tenga un nombre de mayor y que sea de tipo. Le damos OK. Luego de ello, a esta cota también le podemos asignar otro parámetro. Podemos ponerle de menor. Le damos OK. Esta otra cota también le damos un parámetro y le ponemos E mayor. Y a este otro parámetro le asignamos E menor. Ahora, arquitecto, ¿por qué E menor, E mayor? ¿Por qué no le ponemos ancho, alto? Más que nada porque si se dan cuenta ya no es una familia que únicamente va a trabajar con ancho, alto y largo, ¿no? Sino que es una familia que ya está trabajando con otros parámetros, con otras dimensiones un poco más minuciosas, por así decirlo. Por esa razón es que yo le asigno estos nombres para poder tener una diferenciación. Si hubiesen más parámetros en estas mismas orientaciones, se le puede poner de uno, de 2, de 3. Entonces, con esta parametrización, ustedes se pueden dar cuenta el esqueleto, por así decirlo, o la forma que va a tener nuestra columna en T. Acá la vamos a dejar, vamos a ver primero sus unidades, vamos a ver las unidades en que está trabajando en milímetros, vamos a dejarlo en milímetros. Aquí lo vamos a cambiar vamos a dejarlo a 200, aquí también lo vamos a dejar en 200. Dan cuenta asignándole la información a nuestros parámetros y ese va cambiando también la forma de la columna. Por ejemplo, a este parámetro le podemos poner que sea de 1 metro y en ancho de E mayor 500. Ahora sí, vamos a asignarle una geometría. No nos olvidemos del alto, aunque en el alto vamos a hacer que respete los niveles con el cual se está trabajando acá. Para crear esta familia de columnas, tenemos dos opciones. Lo podemos hacer con sweep o lo podemos hacer con extruction. En el caso del sweep, tendríamos que ir a una vista frontal, crearle el sweep, y vamos a crearlo, y alinearlo a la parte central, ponemos el candado, alinear a la parte superior, ponemos candado, y alinear a la parte inferior. Y le ponemos candado. Entonces, de esta forma, este eje en el cual se va a recorrer nuestro perfil que le vamos a dar, está alineado a la parte central, está alineado al level superior y al level inferior. Nosotros al darle check nos va a dar la opción de poder editar el perfil, que en este caso está en esta parte. Y aquí nosotros le podemos dar tranquilamente editar el perfil y podemos nuestra columna, ¿no? De esta forma. Esa es una opción. La segunda opción es con Instruction. Con Instruction es un poco más sencillo, por así decirlo. Podemos darle Instruction en la vista de planta y podemos ir dibujándolo, ¿no? Vamos a dibujarlo en cualquier forma, ya que de ahí lo vamos a alinear a nuestros parámetros. Con Trim cerramos esta parte. Ahora con Align vamos alineando cada vista y le vamos poniendo su candado. Alineamos acá, candado, alineamos aquí, candado, alineamos acá, candado, alineamos aquí, candado, alineamos acá, candado y alineamos esta parte de acá, candado. ¿Ok? Entonces de esa forma ya tenemos cada parte. Uy, se nos escapó este lado. Lo alineamos y le ponemos candado. Y de esa forma ya tenemos alineado cada parte del perfil de nuestra columna. Entonces nosotros le damos OK y pues vamos al 3D. No nos aparece el 3D, lo podemos seleccionar aquí en esta parte superior y nos va a botar el 3D. Pero nos falta la altura. En la vista frontal podemos cambiar su altura. Aquí también darse cuenta que la parte, por más que lo hemos dibujado en la base, no se refiere que la parte inferior va a estar alineado a nivel inferior. En ese caso nosotros tenemos que moverlo un poco y nuevamente alinearlo. Y ahí nos va a aparecer la opción del candado. Lo cerramos ahí, lo cerramos acá y de esa forma prácticamente ya hemos creado nuestra placa en T. Vamos a guardar esta familia. Entonces, prácticamente aquí ya tendríamos casi al 100% listo nuestra columna. Ahora, si nosotros venimos y hacemos de repente, ya no queremos que sea de 500, no queremos que sea 600. La geometría respetó nuestro parámetro. De repente ya no 1 metro, sino de 80. Respetó nuestra nueva dimensión.
De repente la columna, su espesor de este lado ya no es 20, sino es de 15. Ahí también está respetando. Pongamos que este lado sea igual, también está respetando. Entonces, de esta forma, nuestra placa en T está respetando las dimensiones, está respetando los parámetros que nosotros le hemos asignado. Y una vez que tengamos aquí creada nuestra familia en T, vamos a testearlo, ¿no? Vamos a agregarlo a nuestro proyecto para ver si funciona de forma correcta. Ahí está, nos está permitiendo poner a crearlo. Si se dan cuenta, al momento de poner nuestra familia, vamos a corregir esta parte, hagamos que el base, hacemos que el top sea el 2 y aquí le dejamos en 0. Si se dan cuenta, al momento de nosotros colocar nuestra columna, al momento de crear nosotros nuestra columna, vamos a crear otro similar. Si se dan cuenta, su punto base de origen es esta parte central. ¿Eso a qué se debe? Que al momento que nosotros hemos creado nuestra familia tiene como punto de origen central la intersección entre el plano de referencia central de derecha a izquierda y el plano de referencias central de front-back. Esta intersección es en donde tiene modelado nuestra familia en la parte superior. Entonces, la cara inferior de nuestra geometría tiene el base origen, que al momento de agregarlo a nuestro proyecto, vamos a crear uno similar, se crea a partir de ese origen en donde nosotros hemos creado. Control Z, en unos segundos, ahí está. Y a partir de ahí ya nosotros podemos ver que nuestra columna, nuestra familia que hemos creado, se está posicionando de forma correcta, ¿no? En el proyecto. Pero ahora hay que probar si podemos editar sus parámetros que le hemos agregado acá. Por ejemplo, el ancho de repente ya no es 80, sino es 1 metro. Pero le ponemos OK y se editó tranquilamente nuestra familia. De repente ya no es, de repente queremos cambiarle el E mayor, ¿no? El E mayor ya no es 50, sino es posible que sea 1 metro. Le damos OK y también se editó. Entonces nos damos cuenta que nuestra familia está respondiendo de forma correcta a los parámetros de edición que se le está asignando. Entonces aquí ponemos una familia parametrizada en sus dimensiones. Yo estaba practicando, había modelado una columna circular. Ya, Acoté el radio y le puse ya. un parámetro de radio, pero cuando lo cargo al proyecto, modifico el radio y no se modifica la columna. No sé si es un tema de anotación. A ver, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Ajá, creé la columna y le puse una cota de radio, ¿no? Y también. A ver, edita esa cota. Ponle en lugar de 500, ponle 600. Ahí está. Te salta una alerta. ¿Qué es lo que pasa? Podemos borrar esa cota. Y ahora entra a editar el perfil de esa columna que has creado. Ajá, edit instruction. Y ahí ponle la cota. Ajá, radio. Exacto. Y lo guardo. Y ponle, parametrízalo. Selecciona tu cota y le asignas el parámetro que ya has creado. No, ya habías creado un parámetro, si no me equivoco. No es necesario que lo vas a crear. Ahí está, ese mismo. Ahí está. Ahora sí, dale OK y cárgalo al proyecto. Ya estaba en milímetros. Verifica tus unidades. Sí, estaba en Ahí milímetros. está. Y ahora sí, ya se edita tu columna según la información que tú le pongas. Ya, ahora sí. ¿Eso por qué pasa, arquitecto? Lo que pasa es que tú cuando pusiste tu cota, si bien es cierto, le habías puesto un parámetro a tu cota y le habías sacado la radio de tu columna, sin embargo, esa radio o esa cotación estaba hecho al volumen, o sea, prácticamente estaba fuera del perfil de la columna, entonces por eso que no te respetaba. Entonces, por ejemplo, Mm, ahí si tú le pones una cota ahí, ponle una cota ahí si gustas, de radio. Entonces, si tú lo cotas ahí, o sea, obviamente te va a salir la información que tú requieres y lo puedes parametrizar. Sin embargo, no, eso no significa que te vaya a respetar esa parametrización. Lo recomendable es que entres a la edición del extrusion, de donde vas a encontrar el perfil de tu columna, y ahí mismo, ahí adentro ponerle esa parametrización. pero en el ejemplo que hizo, lo hizo afuera, ¿no? Claro, Eso, lo que pasa es de que yo la anoté, digo, lo acoté a los planos de referencia, no a la geometría. allá, como es circular, Como, claro, también como no es el circular, como acabas de darte cuenta, tiene otro particular comportamiento. No es igual que en la columna en una placa en T. allá. Entonces, ya hemos creado nuestra familia de una placa en T. Vamos a poner sus dimensiones para que no se vea un tanto deforme.
Ahí nosotros tenemos nuestra placa en T y también tenemos nuestros parámetros que le hemos asignado, de mayor, de menor, E mayor, E menor. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre los parámetros que se podemos utilizar o podemos editar dentro de nuestra familia y nuestro proyecto. El Revit está conformado por parámetros. Toda información que se maneja en el proyecto es por parámetros. Teniendo eso en cuenta, tenemos parámetros de proyecto, también tenemos parámetros de familia. Parámetro de familia, como hemos dicho, trabaja en este plano de familia y los parámetros de proyecto afecta a todos los elementos que estén dentro del proyecto y son parámetros que vienen por defecto dentro del proyecto. Pero ¿qué pasa cuando queremos que tanto los parámetros o información que vayamos a poner dentro de nuestra familia también no sea editable o no sea manejable o no sea extraíble la información dentro de nuestro proyecto? Ahí ya comenzamos a utilizar otro tipo de parámetros que son los parámetros compartidos. Por ejemplo, nosotros queremos información de nuestra familia, como puede ser de repente perímetro o de repente área, el área de nuestro perfil, no el área cúbica. Para eso podemos, por ejemplo, y también podemos agregar de repente estas dimensiones que no sean únicamente de nuestra familia, sino que también sean compartidos dentro de nuestro proyecto. Eso no quiere decir que en otra familia también vamos a poder editarlo con ese parámetro, sino que vamos a poder utilizarlo como extracción de información. Como por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cuadro en donde podamos obtener esta información que tenemos acá de dimensiones, y lo queramos desarrollar dentro de nuestro proyecto, nosotros venimos aquí a crear un cuadro. Venimos a la categoría de Structural Columns. Le damos OK y buscamos nuestros parámetros. No lo tenemos. ¿No? Si se dan cuenta, no está. Únicamente que podemos sacar la información de aquí es el family y el type. De más información no tenemos. Podemos sacar volumen, sí, que viene por defecto de la familia, pero más información que necesitamos de repente como área o perímetro no se encuentra, ni tampoco sus dimensiones. Vamos creando este cuadro y nos bota esta información. Aquí, por ejemplo, tenemos esta columna que es la columna metálica, que es esta columna de aquí. Eso de acá lo vamos a eliminar porque no queremos que se vea en nuestro cuadro. Ok, entonces tenemos esos dos parámetros que solamente nos arroja información de nombre de familia y nombre de tipo. Si nosotros ya queremos que de repente estos parámetros de información que tenemos acá, o de repente queremos otro parámetro como genérico, como un alto y un ancho y un largo nada más que se vea, y queremos que esa información se vea o se refleje en nuestro proyecto, vamos a ir creando los parámetros compartidos. Venimos aquí en Manage y venimos en parámetros compartidos. En la clase anterior nosotros ya hemos creado un parámetro compartido. Ya hemos creado nuestro TXT, nuestra información donde está guardado nuestro parámetro compartido. También ya hemos creado un grupo y ya hemos creado un parámetro para nuestra familia que hemos hecho en el primer ejemplo. Ese parámetro compartido que nace desde la familia también se va a poder visualizar dentro del parámetro del proyecto, ¿no? Los parámetros compartidos se puede trabajar dentro del proyecto también, sí. Tanto yo lo cree en el campo de trabajo de familia o en el campo de trabajo de proyecto, se va a visualizar, se puede visualizar, ya que los parámetros compartidos es eso, ¿no? Que es prácticamente un parámetro interoperable. Ok, Vamos a fingir que esta información de acá no existe, que esta información tampoco existe y aquí tampoco, ¿ok? Aquí aparece porque ya ha sido asignado anteriormente, pero vamos a fingir como si no existiera, entonces todo estuviese en blanco. Bueno, si nosotros entramos y todo está en blanco, venimos primeramente acá a Create. Y aquí nos va a votar para que nosotros creemos nuestro espacio en donde vamos a querer que se guarde nuestro TXT de parámetros compartidos. Si se dan cuenta, aquí está nuestro parámetros clase 01. Aquí vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle parámetros clase 02 y vamos a guardar. Si se dan cuenta, se borró parámetro de grupo y parámetros. Entonces, para esta parte, seguimos con la creación de nuestro grupo. La creación de la agrupación nos va a servir para poder, para la redundancia, agrupar nuestros parámetros según se requiera. Hay parámetros de información, netamente información, de repente de algún código, de si se encuentra algún activo, de alguna especialidad. Eso puede estar correspondiente a un grupo. Parámetros de dimensión, donde se puede ver ancho, alto u otros datos numéricos. Eso también puede estar en otro grupo.
Otra información como posicionamiento, eje, eso también puede estar en otra agrupación. O otro grupo de parámetros que también se suele utilizar es parámetros de metrados. También otro grupo de metrados y en ese grupo de metrados puede ir asignado otro tipo de parámetros. Entonces vamos a crear nuestro primer grupo de parámetros y en esta parte vamos a sacar información numérica. Vamos a ponerle metrados en este caso. Como nuestro compañero Andy en la clase pasada nos comentó que en su caso laboral le exigían que tenga una nomenclatura a sus parámetros de INN, vamos a seguir esa premisa. Pero para que no digan que nos hemos copiado, vamos a cambiarle por la I por la A. ANN metrados. Ese va a ser el nombre de nuestro grupo. Le damos OK y aquí vamos a empezar a crear nuestros parámetros. Vamos a crear nuestro primer parámetro. Aquí le vamos a poner ANN-bajo. Pongámosle área. Aquí en disciplina lo dejamos como está. Y aquí le ponemos área. Y le damos OK. Ahí hemos creado nuestro primer parámetro de área. Le damos OK. Y si nosotros venimos a crear a nuestras propiedades, a nuestro family type, y creamos un nuevo parámetro. Si se dan cuenta, hemos creado nuestro parámetro compartido, pero no lo visualizamos aquí adentro de nuestros parámetros, ni tampoco en la parte exterior. Eso es porque todavía no lo hemos creado aquí adentro el parámetro. Para eso, nosotros venimos aquí en nuevo. En lugar de family parameters, ponemos shared parameters, ¿no? Parámetros compartidos. Y ponemos seleccionar. Aquí nos aparece automáticamente el grupo de parámetros que hemos asignado para esta familia y nos bota la agrupación. La agrupación es ANN metrados y aquí tenemos nuestro ANN área. Nosotros le damos OK y automáticamente el nombre, la disciplina y el tipo de parámetro ya estará asignado. Y nosotros podemos aquí seleccionar su agrupación de parámetros. En este caso de agrupación de parámetros es para asignarle la ubicación dentro de nuestro listado de parámetros en qué parte va a ser asignado. Si queremos que vaya en dimensions, en materials o queremos que vaya en identificación de datos, pero en nuestro caso vamos a dejarlo en general y le damos OK. Y con eso ya tenemos nuestro primer parámetro compartido dentro de nuestra familia. Otro punto a tomar en cuenta es, aquí le vamos a dar OK, al momento de crear nuestro parámetro compartido, es uno nuevo, y al momento de asignar esta disciplina, al momento de asignar el tipo de parámetro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vengamos a nuestro parámetro y queramos de repente ver sus propiedades, no vamos a poder editarlo. ¿Podemos moverlo? Sí. ¿Podemos crear uno nuevo? Sí. ¿Podemos eliminarlo? Sí. Pero editar específicamente este parámetro no va a ser factible. Entonces, como no va a ser factible, es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta ello, ¿ok? Cuando estamos dentro de una empresa, vamos a empezar a trabajar un proyecto con la metodología BIM, es recomendable que estos parámetros ya se tengan mapeados. Nosotros tener un estándar o una matriz de parámetros para no estar improvisando, sino está ya asignar la información que ya ha sido estandarizado con anterioridad. En ese caso, lo que nosotros hacemos que nosotros podemos hacer es entrar a un Excel e ir poniendo la información de los parámetros que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos creado nuestro parámetro, como por ejemplo, ponemos acá nuestro nombre parámetro. Aquí sabemos que el nombre de nuestro parámetro ha sido ANN-bajo de área. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer nombre parámetro. Podemos ponerle qué disciplina es. Disciplina. Vamos a tener que poner la información, el tipo de parámetro. Aquí le ponemos la descripción. Y aquí le vamos poniendo la información, ¿no? La disciplina de repente lo podemos dejar en común. En el tipo, en este caso es de área, no es de dimensión, no es de largo. En descripción le podemos poner que identifica el área del elemento. Y esa misma descripción se pondría al momento de crear nuestro parámetro. Entonces, así se hace un listado. Por ejemplo, podemos poner acá otro parámetro, ANN-perímetro. Esa es su disciplina, de repente va a ser el mismo, común. Perímetro ya no es de área, sino es de otro tipo. Por ejemplo, si nosotros venimos a nuevo, perímetro vamos a trabajarlo con largo, con len. En este caso, dejamos de esa forma y en su descripción le ponemos que identifica el perímetro del elemento. Entonces, teniendo este listado, podemos agarrar y decir, por ejemplo, vamos a crear un nuevo parámetro. ¿Qué parámetro necesitamos? Parámetro perímetro. Ok, este parámetro perímetro lo copiamos el nombre y lo agarramos, ponemos acá. ¿Qué más información nos dice nuestra matriz? Que este parámetro en su descripción es común, se mantiene. El tipo es len, se mantiene. En la descripción nos indica esta información. En la descripción venimos aquí y le agregamos esa información que hemos identificado.
Le ponemos OK. Y le ponemos OK. Y de esa forma ya se creó nuestro siguiente parámetro. A este otro listado también le podemos agregar si es de tipo o de instancia. Si es de tipo o instancia o ejemplar. Y aquí le podemos asignar si este parámetro, supongamos que el de área es de tipo y el segundo también. De repente los dos son de tipo. De repente agreguemos otro parámetro, ANN-activo. Este activo también su descripción es común, que normal, pero el tipo de parámetro va a ser texto. Porque ya la información de activo ya no nos va a arrojar una información numérica, sino nos va a arrojar una información de texto, que si bien es cierto, puede contener una numeración, pero esta numeración ya no es de dimensión, ya no es a través de una cota o nos va a arrojar una cota o una dimensión que se vea en la familia, sino va a ser una numeración de asignación hacia un activo o hacia un módulo y esa información es de texto. Y aquí lo podemos poner en descripción, identifica el activo en el que se encuentra el elemento. Y vamos a hacer que este tipo de familia sea ejemplar. Ahora, arquitecto me dicen, estos dos parámetros son de dimensiones. Uno es de área, otro es de dimensión. Y estas son numéricas que van a botar información numérica. Sin embargo, este es de texto. Entonces, ¿sería correcto que esté en este mismo grupo? Depende. Si su organización les permite de repente generar otra columna en este espacio y aquí de repente asignarle a estos dos un grupo de parámetros que es, como hemos dicho, ANN-metrado y este otro que sea ANN-, vamos a ponerle UBI de ubicación. Y aquí vamos a ponerle grupo de parámetros. Entonces, de esa forma, ya podemos ir diferenciando la agrupación que va a tener cada parámetro. O, si no desean trabajarlo en la misma hoja, se puede generar otra hoja y aquí poner otra agrupación de parámetros. Esto más que nada para tener un control o tener un registro de nuestros parámetros que vamos a utilizar. Este cuadro que se está desarrollando es un cuadro muy básico. Dentro de un proyecto BIM o una empresa que trabaje bajo la metodología BIM, esos cuadros son más extensos, tienen información más amplia, más detallada, porque no todos los parámetros específicamente va para todas las familias. Porque, por ejemplo, parámetros metrados en área, de repente no me sirva para un escritorio, una silla, para una tubería. De repente el perímetro puede ser, pero no en todas las familias va a ser asignado este parámetro. El parámetro de activo, de repente sí. El activo sí deseamos que en todos los elementos se vea, sea afectado con ese parámetro, ya sea en una mesa, una silla o ya sea en una columna. En un proyecto, por ejemplo, para el tema de calidad de seguridad, vi que las señaléticas, o sea, dentro de la familia de la señalética como tal, tenía la familia de 3D. Por ejemplo, en el caso de los extintores, dentro de la familia de señalética tenía el extintor y cuando tú lo visualizabas en frontal, se visualizaban ambos elementos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en 3D tú lo ubicas en la posición correcta, en 2D la señalética tiende a desfasarse. Entonces, lo que vi es que le habían asignado un parámetro de ejemplar, si no me equivoco, de instancia, donde decía cota H y cota B. Y cuando tú modificabas la imagen en 2D, en planta, se ubicaba correctamente sin afectar la ubicación del 3D. ¿Ese qué tipo de parámetro es en ese caso? Ok, ahí más que nada tendríamos que ver cómo se ha estado trabajando, porque de repente he estado trabajando, puede haber utilizado simplemente un parámetro de dimensión o un parámetro de visibilidad, porque lo que pasa también que dentro de una familia, vamos a dejar esto en OK, nosotros podemos cambiar su visibilidad en esta parte, Family o Floor Plan of Lever, y aquí se va a ver cómo se va a ver en la planta en nuestro proyecto. Entonces, y aquí nosotros podemos editar de repente su View Range. Podemos editar su disciplina. Esa parte es muy similar dentro del proyecto. Es muy similar a lo que tenemos dentro de nuestro archivo de proyecto. Ahí se puede ir evaluando o verificando cómo es que está funcionando esa familia. Y también de repente tiene una familia anidada de anotación. Y esa familia anidada de anotación se puede referenciar a un plano de trabajo o a un level. Entonces, si se cambia este plano de trabajo, la altura de este plano de trabajo, entonces se puede editar también la altura de la ubicación de esta familia de anotación. Más que nada, lo recomendable ahí es entrar a la familia y ver su comportamiento. Y esto aplica en todas las familias. Porque si bien es cierto, por ejemplo, como en la creación de esta masa de columna en T, lo he hecho con Struction, tranquilamente otro modelador o otro profesional lo puedo haber hecho con Sweep.
Y dentro del proyecto, nosotros no vamos a saber si este elemento fue hecho con Struction o con Sweep. Aquí solamente vemos el elemento. ¿Cuándo vamos a saber si es que cómo fue modelado este elemento? Entrando a la familia, seleccionando la geometría y viendo que acá nos dice Edit Struction. Entonces ahí tenemos en claro que este fue creado a través de un Struction. Entonces de esa forma es como se evalúa cómo fue creada esa familia. Esta matriz se aplica o se desarrolla antes de que comencemos a desarrollar el proyecto. No todos lo aplican al momento de crear el BEP, porque esto ya es más una parte técnica, pero sí es recomendable que esté incluido, porque aquí prácticamente se va a tener la información que se va a utilizar dentro del proyecto, la información que se va a aplicar dentro del proyecto. Es muy importante tener este registro para poder nosotros saber qué información vamos a agregar o qué información vamos a ir generando en el transcurso del desarrollo del proyecto. Por ejemplo, esta familia es una familia un poco simple, pero no es una familia parametrizada. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, a esta familia, por ejemplo, aquí tengo cierta información de esta familia en sus dimensiones, que si, por ejemplo, agarro el L y lo cambio, le doy OK, y esa familia automáticamente cambia. Pero tiene otra particularidad, que también puedo editar la frecuencia de esta familia. En este caso, como el ancho es 1350 milímetros, aquí vamos a dejarle 135. Y automáticamente se ajusta. Y los demás elementos, si se dan cuenta que hay un elemento, que hay otro elemento, son varios elementos que en conjunto que respetan toda esa parametrización. Vamos viendo otra familia. Esa es una de las familias un poco más sencillas. Creo que dentro de familias sanitarias tengo un poco más complejo. Por ejemplo, esta familia es... Ay, por cierto, esta familia es una familia anidada. No le he modelado aquí dentro de esta familia, sino le he generado aparte. Si se dan cuenta, le he trabajado con array, le he parametrizado este array para que respete una condición, una fórmula, y a partir de ello respete las dimensiones la frecuencia en que se requiera y las dimensiones de los listones. Esta familia, si se dan cuenta, trabaja en dos caras y en la parte interior tiene un nicho. Este nicho también es parametrizado, ancho de nicho, le voy a poner 500 y respeta sus elementos a los laterales, respeta ese ancho y es tranquilamente parametrizado. Luego, también, este lado, también tenemos esta otra familia anidada que también va a respetar las dimensiones que nosotros le pongamos aquí adentro. Esta es una familia anidada. Aquí dentro de esa familia anidada tenemos otra familia anidada. Si se dan cuenta, son familias de anidada tras anidada tras anidada. Y esta forma, ¿por qué fue planteado o por qué se está trabajando de esta manera? Uno, porque si nosotros trabajamos todos estos elementos o toda esta parametrización en una sola familia, si nosotros iríamos a la planta, estaríamos aquí llenos de planos de referencia, llenos de cotas, lleno de mucha información. Y con tanta información que vamos a nosotros a asignarle, la familia va a ser un poco compleja de editarlo. Si bien es cierto, nosotros se puede crear de esa forma y como únicamente podemos pensar que nosotros somos los únicos quien va a editar esa familia, así que no hay problema, pero al final no es así, porque esta familia va a entrar a un proyecto y cuando entre a este proyecto va a haber la posibilidad de que entre a manos de otros profesionales, de otro modelador. Y este otro modelador va a entrar a editar el proyecto y va a decir, esta familia de acá ya no va a ser esas dimensiones o ya no va a ser de esa forma o de ese material, voy a entrar a editarlo. Entran a la familia y encuentran información que se tardaría todo un día en poder identificar de qué sirve cada información. Entonces es por eso que se trabajó con familias anidadas, porque cada familia anidada tiene su propia información y únicamente la información que se requiere que se comparta se hace de instancia para que sea alineada o ajustada a los nuevos parámetros que se va creando dentro de esta familia. No es una familia del todo complejo, ¿no? No es que haya hecho una fórmula espectacular para que respete la parametrización, pero tiene bastante información y manejar y gestionar esa información es lo que hace un poco complejo a la familia.
Y que esta familia, al momento que entre al proyecto, ni que otro profesional sea capaz de abrirlo, comprenderlo, cómo así está siendo trabajado, es ahí en donde realmente destaca en que el profesional haya creado la familia de forma ordenada y correcta. Igual, de igual forma, editar una familia es todo un mundo, es todo un proceso. No es cosa fácil entrar y editar una familia, porque antes de editar una familia uno tiene que entrar y ver. Él está utilizando este plano de referencia y está poniendo este parámetro, está utilizando tal fórmula y con tal fórmula se edita cada espaciado y todo eso. Entonces, eso es más o menos ahorita lo que estoy desarrollando en cuanto a familias. No es difícil, pero sí es tedioso. Sí es tedioso en manejar que sea parametrizable todos los elementos que ustedes ven acá. Todos estos bastidores horizontales, verticales, el acabado de cerámico, los listones, el nicho, la geometría que conforma el nicho y todo ello. Saber gestionar la información que tú vas a ponerle en tu familia. No es modelar, no es modelar por no modelar. Como anteriormente se decía cuando se crea un proyecto, no es modelar por poner muro por poner muro, no es poner puerta por poner puerta. Aquí también se aplica lo mismo. No es crear una geometría dentro de una familia por crear. Hay que saber su comportamiento, hay que tratar de trabajarlo siempre, casi siempre con línea de referencia y que esas respeten la parametrización, ¿no? Hay algunos profesionales que dicen que las familias anidadas es un poco tedioso, ¿no? Dentro de un proyecto, pero es más tedioso cuando se tiene este tipo de familias complejas y cada uno se trabaje dentro de una sola familia, ¿no? Plugins para crear familias. Sí he visto que hay, pero, o sea, si tú me dices que sea un plugin que te crea familia y que sea parametrizada, no he visto. Pero lo que sí he visto es de que se puede jalar una geometría de un archivo y vincularlo o agregarlo dentro de la familia. Pero eso es en casos puntuales. No es recomendable hacerlo en todas las familias. Ahora, sobre el tema del plugin, yo sí tengo un poco de... No en contra, sí estoy a favor de utilizar plugin porque eso te facilita mucho el trabajo. Pero si estás iniciando, no, si estás iniciando en el uso de la herramienta del Revit, lo que te recomiendo es que primero aprendas a utilizar todos sus componentes, todos sus elementos, todas sus herramientas. No todos al 100%, pero sí gran parte. Porque el plugin, si bien es cierto, te facilita en algunas tareas y te facilita en la rapidez en ejecución de algunas tareas, cuando tengas que editarlo, de repente tengas que editar un elemento en específico, vas a tener que saber utilizar esa herramienta. Entonces, primero yo te recomiendo que sepas utilizar exactamente cada herramienta, saber el comportamiento que va a tener cada familia o cada herramienta, y a partir de ahí, ya cuando ya sabes cómo funciona, ya a comenzar a aplicarle los plugins. Porque para que eso es como un proceso, ¿no? No de frente vayas a correr, sino primero gatea, camina y luego corres. Es una pequeña recomendación ante los plugins. Y si en algún momento quieren automatizar con Dynamo. Parametrizar el detalle de encofrado. Si se puede, podemos de repente considerarlo dentro del desarrollo. Sin embargo, el encofrado también tener en cuenta que no es un elemento o no es una familia que se utilice, pues, bueno, tiene una función específica. No es que todos los profesionales vamos a llegar a utilizar este tipo de familia, porque ya que este tipo de familias es específicamente para una etapa del proyecto. Y aparte, sería cuestionarnos si es que realmente requiera que esta familia sea parametrizada. En algunos puntos, de repente sí, de repente en algunos casos. Eso es siempre evaluar la familia. Por ejemplo, en MEP vamos a tomar también en cuenta los tomacorrientes. Si bien es cierto, tiene ciertas dimensiones, pero son dimensiones que vienen ya específicas, vienen con dimensiones de fábrica, que nosotros no vamos a diseñar ni vamos a editar. Entonces, ese tipo de familias no necesitan que sea del todo parametrizado. Y tenemos aquí nuestra familia de columna. Estábamos viendo los parámetros compartidos. Venimos a manas, parámetros compartidos. Ya hemos generado nuestro parámetro compartido y también hemos generado nuestra matriz de parámetros, ¿no? De repente podemos crear este parámetro que hemos creado, ahorita último, de activo. Vamos a hacerlo en otra agrupación, nueva agrupación. Vamos a ponerlo ANN-UBI. Ok. Y aquí asignamos un nuevo parámetro. Este parámetro, ¿cómo se llama? Venimos a nuestro cuadro, es parámetro activo. Ok, venimos acá, activo. ¿Qué disciplina es? Común, ok. ¿Qué tipo de parámetro? Es texto. Ok, aquí le cambiamos a texto. La descripción, aquí tenemos la descripción.
Copiamos la descripción, le dimos Edit Tools y le asignamos. Ok, ok. Y ahí ya se creó nuestro siguiente parámetro de activo y nuestro segundo agrupación, ¿no? Aquí tenemos a ANNUBI y tenemos aquí otro. Y le damos OK. Con eso ya hemos creado nuestros parámetros compartidos, pero no es que se haya creado ya en nuestra familia. Aquí nosotros volvemos a crear un nuevo parámetro, ponemos a parámetro compartido y seleccionamos. Nos falta el de perímetro, lo agregamos, lo dejamos, lo ponemos en este caso en general. Acá está. Y lo dejamos en tipo, ¿ok? Luego de ello, vamos a crear otro parámetro, otra vez parámetro compartido. Vamos a seleccionar y vamos a la siguiente agrupación. Ya hemos creado nuestros dos parámetros compartidos de metrados y vamos a ir a ubicación de UBI. Y vamos a crear este parámetro de activo. Vamos a OK. Y esto vamos a dejarlo en general también. Vamos a trabajarlo con la mayoría de ellos en general. Todos nuestros parámetros. Le damos OK. Ah, y aquí hubo un pequeño error. En este caso, nosotros aquí en nuestro cuadro de matriz, esperemos que lo hayamos puesto, habíamos asignado que este parámetro es de ejemplar, es de instancia. Entonces, al momento de crearlo, debimos haber puesto de instancia, no por tipo, sino de instancia. Le damos OK y lo dejamos en parámetro de instancia. OK. Ya tenemos nuestra información, ya tenemos nuestros parámetros compartidos dentro de nuestra familia. Vamos a volver a cargarlo. Ya se cargó nuestra familia, ya se recargó y podemos ver que aquí tenemos los parámetros según el área y perímetro que son compartidos y también el parámetro de activo que es de instancia. En este caso, a este elemento de repente le puedo poner que es el activo A y este es el activo P. En esos casos se le puede asignar diferente información, aun siendo del mismo tipo. Eso nos permite porque es un parámetro de instancia. Eso casi lo borro, lo voy a guardar. Guardar. Cerramos. Y con eso ya tenemos nuestros parámetros compartidos y ya hemos generado en la familia y ya también lo hemos generado en nuestro proyecto. Otro punto también que sería recomendable mencionarles es sobre la identidad de cada uno de estos elementos. Cada elemento o cada familia que nosotros pongamos en nuestro proyecto tiene una identidad y esta identificación nosotros lo podemos encontrar aquí es el ID del elemento. Este prácticamente es el DNI del elemento. Por ejemplo, este tiene 366-746. Si venimos a esta familia, que es prácticamente la misma familia, el mismo tipo, y nosotros le seleccionamos su ID, nos arroja otro resultado, 366-770. Es diferente. Venimos a esto, es escritorio. Vamos a Manage y sacamos su ID. 365909. Venimos a este otro y le volvemos a sacar su ID y tiene otro número distinto, siendo la misma familia, siendo el mismo tipo. Y esta identificación es única. Pero no significa que no haya casos en que se pueda repetir. ¿Por qué? Lo que pasa es de que el ID de elemento tiene hasta un cierto punto de caracteres que puede abarcar, que son entre 6 8 caracteres que puede tener por proyecto, ¿no? Entonces, si en un proyecto que hay cientos y cientos de familias y cada una tiene su ID de elemento, puede llegar que de repente en un proyecto como aeropuerto, que tiene cientos de especialidades, miles de familias, miles de anotaciones, miles de textos, y cada una de ellas tenga un ID, en algún momento se va a repetir, porque el ID de elemento, como les mencioné, tiene un carácter está compuesto por 6 a 8 caracteres. Y estas son numéricas. No van a encontrar en ID elemento una letra, una A, una B, una U, no van a encontrar. Únicamente es numérico. Pero hay otra forma de identificarlos. Otra identificación que tienen nuestros elementos es el Git. En este caso dice IFC Git, pero el que viene por Revit se llama Git. Y este Git tiene información, es información alfanumérica. Es decir, tiene números y tiene letras. Tiene letras en mayúsculas y en minúsculas. Si yo voy a este otro elemento, tiene otro Git. Si voy a este otro elemento, tiene otro Git. Ese también. Son más extensos. Entonces, esto permite a que su identificación sea muy poco probable que se repita, ¿ok? Es muy poco probable que compartan el mismo Git. Eso es muy importante porque para proyectos grandes, de repente ya no les van a pedir que se trabaje con ID de elemento, sino que se trabaje con el Git al momento de gestionar información en las familias.